La pandemia de la COVID-19 marcará un parteaguas en la historia contemporánea. Las ciudades son los focos de contagio de esta enfermedad, debido a su alta densidad de población, nivel de movilidad elevado, medios de transporte compartidos. Por eso, los retos se enfocan en las grandes metrópolis. Es una oportunidad para construir ciudades sostenibles y sustentables, más justas y equitativas. A través de esta experiencia, habrá que orientar los esfuerzos en una mejor planificación urbana y territorial. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, preocupado por el presente y el futuro de las ciudades, presenta el ciclo de conferencias virtuales La Ciudad y la Pandemia, para exponer algunas de las disyuntivas que nos plantea la emergencia sanitaria por la COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar con nosotros en la charla de La Ciudad y la Pandemia el día de hoy. En las sesiones anteriores hemos hablado de varios temas sobre cómo este problema nos ha afectado en la ciudad. Y en todas las ocasiones hemos llegado a un punto en donde uno de los eslabones más débiles del escalón, de la cadena, es cómo los ciudadanos estamos o no estamos reaccionando de la forma adecuada o de la que es necesaria para enfrentarlo con toda su justa dimensión. Por eso es que el día de hoy hemos invitado a la doctora Lucía Álvarez Enríquez. Muy buenos días, doctora Lucía. La doctora es doctora en Sociología por la UNAM, investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ella es profesora también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado en Estudios Latinoamericanos también de la UNAM, miembro del SNI nivel 3 y asimismo miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. La doctora Álvarez coordina en el CEICH un programa de investigación sobre ciudades, gestión, territorio y ambiente. Y asimismo ella es la coordinadora del proyecto de investigación Ciudad y Ciudadanía. Y por eso el día de hoy te invitamos, Lucía, a que nos platiques cómo ves tú cómo está reaccionando nuestra ciudadanía, qué problemas ves tú y hacia dónde piensas que nos está llevando todo esto. Buenos días a todos y a todas. Pues para mí es un gusto enorme estar aquí compartiendo con ustedes todo lo que esta nueva experiencia que vivimos en el mundo y de manera muy específica también en nuestro país y en nuestra ciudad, pues nos ha movido a pensar y repensar nuestros modos de vida y cómo tener nosotros un papel en estas circunstancias. Agradezco mucho al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad esta iniciativa y desde luego pues que me haga parte de ella. Bueno, para ello, como mencionó el doctor Javier Delgado, el título de mi presentación es La respuesta ciudadana ante la pandemia en las ciudades, ¿sí? Entonces, si me hacen favor de poner la presentación. Quiero decirles que en primer lugar yo planteo un punto de partida que me parece importante, dada la excepcionalidad del momento que vivimos, ¿no? Que es precisamente entender y asumir a la pandemia como un suceso nuevo para la mayor parte de nuestras poblaciones, ¿sí? Quiero decir, para todos aquellos que tenemos hoy menos de 80 años, ¿no? Y no nos ha tocado, o no nos había tocado por fortuna, experimentar pues una amenaza tan grande de esta naturaleza que toca a numerosas poblaciones y también toca a muchos grupos de la sociedad. Me refiero, por ejemplo, que la mayor parte de estas generaciones no nos tocó vivir nunca ni las dos guerras mundiales, ¿no? Donde, bueno, como todos sabemos, hubo millones y millones de muertos, unos por participar en los combates, otros por ser población civil asentada en los lugares y otros por hambre y por las consecuencias de estas guerras, ¿no? Tampoco nos tocó vivir los efectos de
cuestiones tan fuertes como el Holocausto, el nazismo, ¿no? Y no nos ha tocado vivir tampoco otro tipo de pandemias como lo fue al final, más o menos en los años, un poco antes de los años 20, la gripe española, ¿no? O el cólera a finales del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Y otras cosas tan fuertes como las hambrunas, que se han dado en varios países, en varias regiones inclusive del mundo, ¿no? Entonces, creo que en esta medida sí tenemos que tomar conciencia de que no estamos ante un episodio más en nuestra vida, sino que es algo que verdaderamente es novedoso y para mal, digamos, desde el punto de vista de que es algo que es desconocido, ¿no? Que no está en nuestra memoria y que por tanto produce de entrada incertidumbre, temor y desazón, ¿no? Es algo semejante, pero también muy diferente a otro tipo de desastres naturales y sociales que sí hemos experimentado muchas poblaciones, en nuestro caso en la Ciudad de México, muy claro, ¿no? Como los sismos, en otros lugares los huracanes, los tornados, los tsunamis, que generan mucha devastación y muerte, ¿no? Sin embargo, creo que en estos casos se trata de sucesos muy desafortunados, pero que de alguna manera podemos asumirlos como coyunturales, temporales, ¿no? Que acontecen en un momento determinado, dejan enormes consecuencias, ¿no? Pero no se prolongan en el tiempo. Lo que vivimos ahora tiene también funestas consecuencias, pero además es algo, como lo estamos viviendo, que se prolonga en el tiempo y no se tiene certeza de cómo y cuándo culminará, ¿no? A esto hay que añadir otro tipo de efectos y consecuencias que genera la pandemia que vivimos, que están más allá de la propia amenaza de muerte y las afectaciones a la salud. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones como vivir el aislamiento, el encierro, la pérdida de contacto físico con los demás, familiares, amigos, compañeros, ¿no? De trabajo y de vida, y la pérdida también de otras cuestiones tan importantes como el trabajo, ¿no? La imposibilidad de realizar actividades indispensables para la sobrevivencia y, por tanto, la dificultad o imposibilidad de tener acceso a los medios indispensables para nuestra subsistencia. Todo ello hace de nuestra vivencia que nos genere emociones, reacciones y conductas muy diversas, a veces inclusive contradictorias y confrontadas, ¿no? Y entonces en este sentido podemos decir que, por ejemplo, pensando en las grandes mayorías, genera miedo, angustia, incertidumbre, agobio y carencias concretas. Pero por otra parte, como mencioné antes también, una amenaza real y cercana de no poder salir adelante con las necesidades individuales y familiares. Esto que estoy mencionando, que hago énfasis, toca a las grandes mayorías de las poblaciones urbanas, sobre todo, ahorita menciono eso, tiene también, sin embargo, su contraparte perversa, digamos, en las preocupaciones y agobios de las élites económicas, los inversionistas y funcionarios, para quienes las pérdidas económicas, la baja en la productividad y el estancamiento del intercambio mercantil representan los principales riesgos. Esto es algo que también existe, con lo que también nos confrontamos y que en buena medida también contribuye a tensar la situación que vivimos. Este fenómeno tiene un impacto especial, aunque desde luego no único, ¿no? Pero sí muy específico en las ciudades y en particular en las grandes ciudades, por la alta concentración de población, de recursos, actividades económicas y movilidad de numerosos grupos humanos. Como es sabido, lo tenemos a la mano hoy en día, las cifras más altas de contagios y de funciones las podemos ver hoy en las grandes ciudades como Nueva York, París, Milán, Guayaquil, Sao Paulo, Bogotá, Barcelona, Madrid, Santiago, Wuhan, Moscú
y México, entre otras, ¿no? Y es por ello que sí podemos asumirlo como un fenómeno primordialmente urbano, que atenta contra la vida de millones y millones de personas asentadas en estos espacios. La siguiente, por favor. Ante todo este panorama que menciono de manera muy rápida, ha habido un conjunto de respuestas muy variadas de la población. Lo peculiar y excepcional del fenómeno que vivimos ha dado lugar a que las poblaciones hagan respuestas a veces muy espontáneas, a veces muy reflexivas, ¿sí? Y quiero aquí mencionar algunas de las actitudes o conductas que vemos más frecuentemente y que, bueno, retomo para ello una propuesta de Lidia González Malagón, una estudiante del doctorado en urbanismo, quien muy amablemente me compartió su reflexión al respecto, y ella se dio a la tarea de hacer una especie de tipología muy interesante. Por ejemplo, la reacción y la respuesta típica de negación, ¿no? Que tiene que ver con el negar que la pandemia exista o desacreditar la explicación científica de la misma. Otra respuesta es la de conspiración o conspiracionista, que tiene que ver con el promover el desacato sobre la base de que se trata de generar ciertos mecanismos de control derivados de un evento detonante, como es la propagación de un virus que también se especula si ha sido artificial. Otra conducta o actitud que ubicamos es la de suspicacia y desconfianza. Esta está dirigida principalmente hacia las autoridades y científicos por ocultar o falsear información, por considerar que no dan respuestas convincentes y suficientes, etc. También tenemos otra reacción muy frecuente, que es la de incredulidad e inmunidad, que parte del supuesto del a mí no me va a pasar, ¿no? Sentirse por encima de la amenaza y, por tanto, poner en duda la información que advierte sobre la letalidad de un virus que es indiscriminado y la necesidad, por tanto, de observar ciertas precauciones y reglas ante ello. También tenemos otra reacción, que es la de relativización o minusvaloración del problema, que es poner en duda la virulencia de la pandemia y minimizar sus posibles efectos. Finalmente, recuperaría otra, tomando como referencia a Lidia González, que es la del fatalismo, ¿no? Que es gente que considera que no existe ninguna acción deliberada que pueda realmente cambiar el curso de la pandemia. Y esto se asocia mucho con imaginarios como el no hay nada que hacer ante esto, de algo me voy a morir, que sea lo que Dios quiera, etc. Todo esto que menciono, digo, desde luego no estoy agotando la diversidad de respuestas. Estamos hablando de algunas de las más frecuentes que observamos y que vale la pena destacar que este tipo de reacción no necesariamente se deben, como a veces los medios nos los quieren hacer creer, a la ignorancia o falta de información de la población. En esto interfieren numerosos elementos que muchas veces son más de carácter cultural, religioso, emocional o incluso político. La que sigue, por favor. Algunas de estas respuestas están ligadas también a razonamientos de otro orden, como la necesidad de justificar, por ejemplo, muy lógica, ¿no?, la permanencia en las actividades propias, es decir, del salir a trabajar, o la de permanencia en las actividades de los demás, como sucede con empresarios o patrones, ¿no?, que quieren justificar que los demás sí se mantengan yendo a los centros de trabajo. También puede ser la necesidad de mantener activa la economía, es decir, sostener a como dé lugar la producción y el comercio, o la necesidad de resolver otro tipo de necesidades vitales, como buscar el sustento, cuidar, por ejemplo, a los familiares vulnerables, resolver la previsión de algunos servicios como el agua y la basura, etc.
Finalmente, en esto yo también recuperaría, y es muy importante mencionarlo, una necesidad que se expresa desafortunadamente muy intensamente, que es la de tener la necesidad de vulnerar y desacreditar de manera permanente a las autoridades y científicos en turno. A veces hay dudas razonables, pero a veces es una cuestión que realmente genera un clima de animadversión, de tensión y de polarización que muy poco ayuda en estas circunstancias, ¿no? Atrás de estas reacciones está también, por ejemplo, la respuesta que la gente, las grandes mayorías, se plantean ante duras disyuntivas ante las que se enfrentan, como por ejemplo el pensar la vida o la supervivencia. ¿Qué defendemos primero, no? ¿La salud o el trabajo? ¿Morir por contagio o morir por la pandemia? Todas estas circunstancias contribuyen a generar, como decía al principio, todo un ánimo y un ambiente desconocido en muchos sentidos. Algunas de las dimensiones nos dan salidas viables, otras nos plantean más bien imposibilidades. Y bueno, en estos términos es que, dada la complejidad del panorama, yo diría, entrando ya más directamente al tema que me pidieron que abordara, ¿qué es lo que uno pensaría en estos términos, en estas circunstancias que corresponde a la ciudadanía? Pensemos, por ejemplo, se trata de priorizar la respuesta individual o la respuesta colectiva. Cuidarse uno o cuidarnos todos. Resolver el problema individual o el de la comunidad de pertenencia, colonia, barrio, ciudad. Atender el bien individual o priorizar el bien común. Defender la vida privada o la vida pública. Y yo diría ante todas estas cosas que en sentido estricto no se trata de ver esto como una disyuntiva, sino como una cuestión más bien de complementariedad. Sí, desde luego, atender lo individual, pero también lo colectivo, ¿no? Es decir, tenemos que ubicarnos en las dos dimensiones, porque dada la gravedad y peligrosidad de la situación, no podemos ni olvidar ni minimizar el cuidado de lo propio, lo individual. Sin eso no podemos tampoco, digamos, salir a aportar en otras dimensiones. Aquí yo diría, ¿qué es lo que tenemos en mente cuando apelamos nosotros a la ciudadanía? Y yo mencionaría la siguiente lámina, por favor, algunas cuestiones que me parecen muy importantes tener presentes. Por un lado, hablar de ciudadanía implica el reconocimiento de los individuos, de las individuos, como miembros con pertenencia y plena competencia ante su sociedad. Sea esta la comunidad más cercana, como el pueblo, la colonia, el barrio, pero también puede ser la ciudad o el estado. Implica también hablar del reconocimiento de los ciudadanos como miembros activos de su comunidad, que inciden en el debate y las decisiones sobre el bien común, subrayo bien común, intervienen en la vida pública y son corresponsables en los asuntos de interés general. Y cuando digo corresponsable estoy diciendo, bueno, evidentemente de manera conjunta con el Estado, las instituciones, el sector privado, la academia, la sociedad civil, ¿sí? Podríamos hablar entonces también de los ciudadanos como seres con sujetos de derechos, sin duda alguna. La cuestión de los derechos es connatural a la ciudadanía, pero al lado de estos vienen también las obligaciones y los compromisos con relación a la comunidad de pertenencia. En suma, yo diría que hablar de ciudadanos es también, y tiene mucho que ver con el momento que que vivimos ahora, asumirnos como protagonistas de la vida pública, ¿sí? Y asumir a la participación, a nuestra participación, como la ruta para el acceso a poder incidir en la atención, en este caso, de esta problemática que estamos viviendo. ¿Cómo se hace esto? ¿En qué circunstancias? Tomando en cuenta, como ya mencioné antes, que estamos en
un estado excepcional en cuanto a las condiciones de amenaza real con las que nos enfrentamos. Creo que aquí vale la pena pensar y retomar experiencias de acción y organización ciudadana que hemos vivido en muchas ciudades, ¿no?, ante los desastres y emergencias, como puedo poner muy claramente el ejemplo de la Ciudad de México, de los sismos de 1985 y 2017, para tener dos ejemplos concretos. Esto no solo pasa en la Ciudad de México, ni solo con sismos, pero me gusta la idea de recordarlo porque es algo que lo tenemos muy cercano. Y creo que además esto sí está en la memoria de muchos de nosotros, y donde creo que una de las cosas muy importantes es trabajar para desactivar el miedo, ¿no? Porque el miedo en estas circunstancias es algo que paraliza, ¿sí? Y que no nos deja proceder, reaccionar, generar cosas. Entonces, en este sentido yo pondría algunos ejemplos de qué quiere decir retomar estas experiencias. Pienso, por ejemplo, en la gente, la población, la ciudadanía, que exige y reclama al Estado y a las instituciones lo que les corresponde en estas circunstancias, como lo hemos visto muy cotidianamente, pero también yo digo que se trata de el hacerse cargo del problema y tomar en nuestras manos el control de la situación. Obviamente no me refiero al control general ni total, estamos hablando de que cada quien tiene su parte, pero sí podemos de repente recuperar cierto tipo, digamos, de actitud, de agencia ante cuestiones, por ejemplo, de nuestros entornos más cercanos, ¿no? Organizar redes de apoyo, detección de población especialmente vulnerable en nuestros entornos, campañas locales de información, registros de población infectada o en riesgo de serlo en nuestras localidades, establecer centros comunitarios, barriales, por colonia, por unidad habitacional, para registrar problemas específicos en la situación dada y plantearnos algo ante ellos. Otra opción es también pensar en la ciudadanía que se organiza, articula redes y solidaridades para dar respuesta a necesidades que no han sido atendidas o resueltas de manera pertinente, total, etcétera, por las instituciones, cualquiera que sean las razones, ¿no? Y podemos nosotros también participar en el acopio y distribución de víveres y alimentos, solicitud de donativos para material de protección. Estas son cosas no solo pensadas como el deber ser, son cosas que ya se están haciendo por fortuna y las estoy aquí tratando de sistematizar, ¿no? Distribución de despensas a población que ha perdido el empleo o su actividad de sobrevivencia, promoción de una u otra tipo de actividades productivas o comerciales de grupos que han generado fuentes de ingresos, digamos, emergentes como productor, producir de manera directa y distribuir ciertos productos, ofrecer a la venta cosas que normalmente las hacían en establecimientos estables, ¿no? Venta desde el hogar, cursos y clases en línea, atención médica o emocional, esto es algo que es fundamental, también en línea o por vía telefónica. Son solo algunos de los muchos ejemplos que se pueden dar de lo que se ha hecho o se podría hacer. Otra opción es la ciudadanía que recupera sus propias experiencias y saberes y genera desde ahí respuestas y alternativas, ¿no? Estrategias, acciones específicas o atención a necesidades, como puede ser incluso el acopio de conocimiento, ¿no? Esto es muy común en las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, en múltiples temas y problemas que hoy están no emergiendo, pero a lo mejor sí enfatizándose, como es, por ejemplo, la violencia de género, la violencia doméstica, la protección a mujeres acosadas, asistencia a personas en condición de calle, niñas y niños en riesgo que buscan sustento en la vía pública, atención a problemas de discriminación
sea en el ámbito de la salud o de los servicios actualmente, ¿no? Esto se da mucho con gente de bajos recursos, con indígenas, con población LGBT, entre otras, ¿no? Pero también se pueden generar comedores comunitarios, espacios de asesoría alimentaria para población con problemas de diabetes, hipertensión y obesidad, creación de huertos urbanos. Esto está circulando incluso por Facebook y es muy valioso, para involucrar a la población en actividades útiles de cooperación y que también los mantengan activos, ¿no? Aquí podemos hablar también, y esto lo ha hecho muchas organizaciones de los movimientos populares urbanos en las ciudades, como campañas para crear conciencia acerca de las necesidades de protección, cuidado y seguimiento de reglas básicas ante la pandemia. O sea, esto, aunque esté muy promocionado por los medios masivos, mucha gente no se ha hecho, digamos, partícipe de ellos, los desconoce o los ignora. Por otro lado, también yo destacaría a la ciudadanía que se involucra en las problemáticas emergentes y se aboca a explorarlas, entenderlas y ofrecer opciones para el corto y el mediano plazo. Pienso particularmente en la academia y en la comunidad científica y en las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales están, por fortuna, actuando ya en esto, ¿no? Ante, por ejemplo, la situación y condiciones de habitabilidad de las viviendas en sectores populares, el problema del hacinamiento, la insalubridad, las viviendas en riesgo, los desalojos, la falta de servicios básicos en viviendas y asentamientos irregulares, habitados por poblaciones muy mayoritarias y que impiden a estas poblaciones guardar las reglas básicas, digamos, que se promocionan, ¿no? Desde lavarse las manos, desde la sana distancia, esto que es el ABC hoy en día en muy numerosas colonias o asentamientos no es posible ponerlas en práctica. También se trata aquí de generar difusión de información calificada para entender más a fondo, digamos, la dinámica de la pandemia y sus riesgos. Por último, me gustaría mencionar a otra dimensión que sería la ciudadanía, que también abre canales de interlocución y cooperación con las instituciones, gobiernos, partidos y otros actores, incluidas las empresas, las fundaciones. Este tipo de ciudadanía que no se engancha y no se empecina en la confrontación y descalificación del otro, sino más bien en la busca de sumar esfuerzos para actuar en colectivo. Creo que todo esto nos llevaría a pensar en una ciudadanía que asume esto tan traído y llevado en los últimos años del derecho a la ciudad a través de la propia participación. Creo que pues eso sería así lo que yo les quisiera compartir, los quiero compartir en este momento. Creo que de aquí se desdoblan muchísimas posibilidades, pero que sí tenemos que tener muy conscientes que la situación que vivimos no solo es de emergencia, sino también de sorpresa para muchos, de incertidumbre por lo desconocido. Y eso nos tiene que ayudar a entender también por qué no es tan fácil una reacción racional y puntual como la quisiéramos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lucía. Ha sido muy amplia tu reflexión sobre todas las facetas en las que nos está afectando la pandemia y, por supuesto, las vías que tú vislumbras ya como alternativas y que de alguna manera, pues como tú lo has dicho, están ya o ensayadas en menor escala o en unos ámbitos sí y en otros no. En lo que llegan las preguntas, estoy aquí pendiente de verlas. ¿Tú cuál crees que sería en estos momentos el paso más necesario para sistematizar, para hacer orgánica toda esta respuesta ciudadana? Pensando que de las autoridades ha venido una respuesta coherente, consistente, pero del lado de los ciudadanos todavía no se ve más que esta forma aislada. ¿Tú qué piensas? Pues mira, yo creo, como mencionaba, son tantas las dimensiones donde hay afectación y donde hay, digamos, necesidad de actuar, que difícilmente, si no somos el gobierno, el Estado, podemos pensar
de una manera clara en una opción o una respuesta articulada global. Creo que más bien se van dando en distintas pistas, ¿no? Cada quien actuando desde sus espacios locales próximos o de sus inserciones, por ejemplo, laborales, educativas, profesionales, o también, digo, la gente de los medios de comunicación, los periodistas, todo el mundo tenemos un espacio a partir del cual y en el cual podemos incidir. Yo mencionaba, sé que hay muchas respuestas ya activas, desde, por ejemplo, la propia UNAM ha pedido ya donativos para cuestiones de material sanitario, pero sé también que, por ejemplo, organizaciones del movimiento urbano popular, que no son aisladas ni mínimas, también han dado lugar a respuestas que ya se están llevando a cabo. Tal vez lo que nos ha faltado también es, pues, comunicación, enterarnos, ¿no? También he estado cercana a la experiencia de algunas partes de la comunidad científica, de la academia, de las organizaciones civiles como la Coalición por el Hábitat, que están dando también ya pasos muy importantes para el mediano y largo plazos, ¿no? De cómo y hacia dónde conducir todo lo que hoy se está viendo como grandes problemáticas que impiden en este momento, digamos, atender la pandemia. Hay problemas muy severos como la cuestión de, pues, toda la gente, que son grandes mayorías, o sea, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Donde las grandes mayorías que viven de la economía informal, eso lo sabemos, que necesitan no solo ir a la calle para trabajar, sino muchos que dependen de establecimientos que han sido cerrados, cuyos patrones sencillamente les dijeron, en el mejor de los casos, te guardamos tu lugar dentro de un mes, pero no te pagamos. Entonces, hay una serie de problemas que no necesariamente nos habíamos formulado. Siempre la población vulnerable en estos términos ha sido preocupante, pero de una u otra manera van resolviendo en condiciones de normalidad. Sin embargo, en este momento se agudizan estas cosas. Entonces, creo que más que nada, para tener generar respuestas, hay que tener nosotros mismos la conciencia de que sí tenemos que tomar en nuestras manos iniciativas para atender esto, para paliarlo, para colaborar con las autoridades o con quien mejor nos parezca, pero dar respuesta a esta problemática, ¿no? Muy bien, aquí tenemos, Lucía, muchas gracias. Tenemos más comentarios. Nos dice Alfonso Esteban López que cómo se puede abordar la desigualdad socioespacial entre periferias y áreas centrales. También Carmen Contreras menciona que cómo entender esta parte de confrontación. Si por un lado entender el derecho a la ciudad no puede ser una cuestión suave cuando se tiene un problema de esta magnitud, pero sobre todo en una sociedad como la nuestra, en donde los vínculos de ida y vuelta entre la ciudadanía y sus gobiernos no ha sido fácil, no se han reconstruido estos tejidos, estos lazos, tejidos sociales. ¿Cómo sugieres que lo podamos abordar? Bueno, mira, es lo que yo mencionaba en las opciones de cómo está reaccionando la gente. La cuestión de la desigualdad socioespacial, bueno, es algo, digamos, más que evidente para todos los que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? O sea, incluso han circulado por Facebook y por las redes fotografías dramáticas, digamos, en términos de cómo coexisten o coexistimos poblaciones en condiciones muy privilegiadas o por lo menos privilegiadas, es decir, en cuanto a que tenemos espacios suficientes, servicios, ¿no? Condiciones para observar las reglas de ahorita, pero coexistimos con asentamientos irregulares o incluso regulares, pero donde existe mucho hacinamiento. Y entonces, bueno, esto es una problemática que no es nueva, pero que en este momento, como decía antes, cobra, digamos, condiciones pues dramáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se atiende a esta gente? Ha habido algunas iniciativas aquí y en otras ciudades, por ejemplo, desde sacar a cierto tipo de población de estos lugares, llevarlos a otros espacios para que tengan más
más la posibilidad de la sana distancia, intensificar el apoyo a los servicios, garantizar por todos los medios que no les falte agua y jabón para lo elemental de lavarse las manos. Es decir, hay algunas cosas que ya se están haciendo y otras que yo creo que ese es parte de nuestro reto, seguir pensando cómo, porque no se nos olvide, no estamos en una condición donde, como en los sismos, ¿verdad?, que podíamos organizarnos en brigadas, vamos y resolvemos una serie de cosas, o por lo menos lo intentamos, sino que ahorita también el salir a la calle, el entrar en contacto con esas poblaciones, en sí mismo es una amenaza. Digo, lo tenemos muy claro con los problemas gravísimos del personal de salud, ¿no?, que por estar atendiendo la emergencia están en riesgo ellos mismos. Eso es como yo vería esa primera. Y la segunda, esta cuestión de la confrontación, pues no, o sea, está claro que, bueno, en todas nuestras ciudades, ¿no?, son ciudades, pues, mercantiles, ¿no?, donde guiadas por la lógica de la oferta y la demanda, del intercambio, de la generación de plusvalía, y sabemos muy bien, y yo lo mencioné un poco de pasada al principio, ¿no?, que bueno, que estamos también aquí confrontándonos con esos históricos intereses donde mientras los medios, las políticas, la información general nos dice cuídense, no vayan a trabajar, etcétera, etcétera, los patrones, los inversionistas, los inmobiliarios se resisten a eso y empujan a que la gente minimice el problema y la ponen ante estas disyuntivas que yo también pues mencioné un poco de pasada. Entonces, no hay respuestas, digamos, globales y únicas para todo esto. Creo que se trata de tener claridad de todas estas dimensiones para ir buscando pequeñas o medianas vías de acceso a atender estos problemas. Muy bien. Paso a paso, en cada uno de los momentos de tu reflexión aparece ineludiblemente el tema económico, la cuestión de si la gente tiene en riesgo su empleo, pero en contraste aquellas personas que están sin empleo o con subempleo. El tema de quiénes van a trabajar o si a quiénes son obligados a ir a trabajar o quiénes no, que nos plantean la duda de, por ejemplo, si a todas las empresas comerciales, económicas, independientemente de su valor, les afecta igual, les afecta más a los pequeños, medianos empresarios que a los grandes, por ejemplo. Pues mira, yo creo que siempre las grandes empresas, digamos, así como son las que tienen más acceso a las ganancias, ¿no?, y al acrecentamiento del capital, también son, en este sentido, pues muy amenazadas porque se quedan sin los insumos para ello, ¿no?, que es la fuerza de trabajo, que es no romper los ciclos de producción y distribución. Sin embargo, bueno, siempre las grandes empresas, los grandes inversionistas tienen mucho más recursos para echar mano de esta circunstancia, ¿no? Hemos tenido ejemplos de empresarios que asumen el problema, a lo mejor han hecho de manera escalonada que sí sigan yendo los trabajadores, pero generando, digamos, mínimamente ciertas condiciones, ¿no? No es lo mejor, pero es como lo han hecho, mientras otros ignoran completamente no las advertencias, las medidas que se consideran indispensables, y entonces realmente están en esta actitud que yo mencionaba citando a Lidia González, ¿no?, de negación del problema en aras de preservar la dinámica que los hace sostenerse en su situación, ¿no? Ahora, las pequeñas y medianas empresas, pues obviamente tienen muchísimo menos recursos con que sostenerse, ¿no? Ahí se ha hecho mucho reclamo al gobierno, incluso a los grandes empresarios, a todos, de apoyar a la pequeña y mediana empresa, porque tiene mucho menos posibilidades de sobrevivir y también porque de ellos depende mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, estas son cuestiones, ahí es donde yo decía que también los especialistas, los académicos, las académicas,
tienen que ir o tenemos la obligación también de ir generando y abriendo posibilidades, ¿no? Asumiendo siempre que ahorita, aparte de todo, tenemos que ser muy creativos porque, insisto, estamos viviendo una situación muy excepcional en muchos sentidos. Pues muy bien, y en este sentido, una pregunta que a todos en algún momento nos llega. Cuando pase esta fase más intensa de la contingencia y que volvamos relativamente a la normalidad, por así decirlo, ¿tú qué crees que va a cambiar de todos estos pues actividades que estamos llevando de una manera ahora compulsiva porque no nos queda otra? ¿Tú crees que se va a afectar, por ejemplo, esto de trabajo en casa? ¿Crees que va a haber alguna modificación en los procesos de comercialización, de distribución, de enseñanza, por ejemplo? Ahora que estamos utilizando masivamente las plataformas y la interacción en línea, ¿tú cómo ves? ¿Qué es lo que sigue en ese punto? Mira, una cosa que ha estado circulando en Facebook que me ha gustado, que es un eslogan que alguien por ahí ideó y circuló. No se trata, dice, de volver a la normalidad, porque la normalidad es lo que estaba mal, ¿no? O lo que ha estado mal. O sea, también la normalidad tenemos que replantearnos de qué se trata, ¿no? ¿Para quiénes esa normalidad es deseable, es viable y para quiénes no? Creo que una de las grandes enseñanzas de esto es precisamente repensar y replantearnos todo eso, ¿no? A nivel educativo, a nivel laboral, a nivel de convivencia, a nivel de, no sé, de hábitos de consumo. Creo que de veras este problema, pensándolo muy positivamente, digamos que tiene sus dimensiones positivas como toda tragedia, como lo tuvieron los sismos, insisto, es abrirnos y ser capaces de ver qué nos están diciendo. Todo lo que nos dice atrás, lo que nos devela de lo que no hemos estado haciendo bien, de lo que nos ha, digamos, dañado ya como sociedad. Han circulado también artículos, reflexiones muy interesantes sobre todo esto, ¿no? Y donde creo que eso de volver a la normalidad, tal como suena, implica replantear la propia normalidad, así de general lo diría, ¿no? ¿En qué? En muchas dimensiones, y tenemos que irlo viendo. Entonces, hay gente que dice que esto nos va a llevar a volvernos seres automatizados porque ya ahora aprendimos. No, porque también paralelamente el debate se ha abierto en todo eso y dicen no, una computadora no es una escuela. O sea, la escuela tiene otra dimensión, otro tipo de beneficios, es un centro público de convivencia, en fin, una serie de cosas. Entonces, creo que lo que tenemos que ir haciendo desde ahora es ir tomando nota de todas esas espacios de la vida social, individual incluso, que hoy por hoy vemos trastocados y que tenemos que reflexionar más sobre ellos para pensar, en todo caso, qué tipo de normalidad queremos vivir después de todo esto, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otra pregunta muy, muy interesante. Nos preguntan de nuestros oyentes ¿cómo afectará la pandemia a la participación ciudadana electoral? Esto ya ha traído, perdón, es que se me mueven aquí las letritas. Bueno, así que ya vimos una suspensión de los plazos electorales en Coahuila e Hidalgo este año. ¿Serán suficientes o habrá otra prórroga? Y bueno, ¿cómo cambiará el proceso electoral del próximo año, que iniciará en septiembre, pero que tendrá la parte más álgida a principios del próximo año, a la luz de estos cambios? Ya sin estar muy inmersa en ese ámbito, creo que como tantas otras cosas en el gobierno, en las instituciones, en la educación, en todo, incluso digo, hasta en cuestiones como los Juegos Olímpicos y todo esto, ¿no? Tan fuertes por todo lo que implican, pues por lo pronto se tienen que posponer, ¿no? Todo eso, digamos, ese tipo de cosas yo no las veo como
dramáticas, ¿no? Porque se pueden posponer, tendrá que generarse, si estamos asumiendo que estamos en una situación de emergencia, ciertas normativas, ciertos reconocimientos legales que asuman que ciertos periodos, digamos, de gobierno en este caso, o mandatos públicos, políticos, tendrán que prolongarse un tiempo más para el cual estaban previstos, dada la emergencia, mientras las elecciones pueden llevarse a cabo. O sea, creo que hay que jugar con todo eso. Esto implica, como en otros casos, cambios en la legislación, ¿no? En este caso, la legislación electoral, pero creo que son de las cosas que se pueden volver, digamos, mientras haya claridad, transparencia y, bueno, consensos en donde se deciden este tipo de cuestiones, que se pueden llegar a acuerdos en cuanto a su reprogramación, ¿no? Y sobre todo, yo digo, al cómo reconocer y avalar los cargos, ¿no? Sea el que sea, desde el presidente de la República hasta el alcalde de cualquier lugar, que cómo se tendrán que prolongar legalmente, es decir, legítimamente y legalmente, hay que buscarla ahí las figuras, porque, bueno, eso sería una de las cosas que estaría más condenada. Es decir, no solo es que se posponen las elecciones, es que por lo tanto los cargos se prolongan, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en muchas cosas y por eso yo decía hace rato, cada quien en su ámbito, en su dimensión, tenemos que ir ideando respuestas y alternativas a lo que pues hoy se nos presenta cada día, ¿no? Los jóvenes, Lucía, en particular, ¿qué dentro de todo este panorama específicamente, qué nos puedes compartir respecto a los jóvenes? Híjole, pues ha sido una población muy, muy, muy afectada porque en gran medida, aunque una proporción muy alta de jóvenes hoy por hoy vive con las redes sociales y a través de eso, también los jóvenes y las jóvenes viven mucho a través de la vida social, de la vida pública, de salir a la calle, de juntarse, de una serie de cosas, y muchos de ellos además, pues apenas en su iniciación en cuestiones laborales, ¿no? Que han quedado en suspenso. Entonces yo creo que los jóvenes y las jóvenes están muy contra la pared en muchas cosas, pero también siento que a ellos los tenemos que convocar, jalar, involucrar en estas dinámicas que yo mencionaba de desde la ciudadanía abrir opciones para que pues también se hagan parte. Yo insisto, recuerdo, así es inevitable para mí recordar los sismos, ¿no? Los dos, el del 85 y el del 2017. Particularmente tengo muy vivo el del 85 porque yo vivía en Tlatelolco y me tocó directamente ver todo. Pero me acuerdo que sí, una población estaba presente, era los y las jóvenes, ¿no? O sea, estaban ahí, nadie tuvo que llamarlos ni estar haciendo campañas especiales. Y yo creo que tal vez en este momento sí sea bueno pensar en maneras de convocarlos a que se involucren, ¿no? Porque también, insisto, hay, por otro lado, en el contrasentido, el decir quédate en casa, no salgas, en fin, pero pues las juventudes son pues una de las grandes riquezas de nuestras sociedades, tienen mucho más capacidad de iniciativa, de acción, energía, ¿no? Y creatividad. Entonces, pienso por ahí que hay que hacerlos parte de esto. No somos los y las adultas quienes vamos a decir qué hay que hacer, sino involucrarnos todos, ¿no? Entonces, por ahí yo lo vería. Puede ser una convocatoria a través de redes, ya que ahora sí en lo que regresamos a la postnormalidad. Sí, mira, las redes son fundamentales en este caso. Así como tienen sus pormenores y sus riesgos, son fundamentales y lo hemos visto precisamente en los movimientos juveniles de la última década aquí y en muchas partes del mundo, cómo a través de las redes esto se promueve, se convoca, se coordinan las personas para hacer cosas en común. Pero también lo que yo mencionaba hace rato, a pesar de que están muy popularizadas y muy ya difundidas las redes sociales, hay muchas poblaciones que todavía no tienen acceso. Me refiero a poblaciones económicamente desfavorecidas que no necesariamente tienen. Yo doy clases en la UNAM,
a uno le gusta muy bien decir, bueno, en Zoom se puede, pues muchos alumnos y alumnas de la UNAM, de la propia UNAM, no tienen el acceso porque sus computadoras no dan, no tienen las características, en fin. Entonces, pensando en todas estas cosas, también hay que hacer campañas a nivel, digamos, más local, ¿no? De barrios, colonias, unidades habitacionales o llamados con otro tipo, digamos, de campañas de información y de convocatorias que no solamente se circunscriban a las redes sociales. Y en esa perspectiva podría pensarse una participación gubernamental en apoyo a esas convocatorias, al mismo sector privado que apoye con los equipamientos necesarios. Por supuesto, como yo mencionaba antes, digamos, obviamente así, el actor en el que todos depositamos o generamos, digamos, nuestra demanda es el Estado, los gobiernos, pero efectivamente, como lo hemos visto en todo el mundo, no solo en México, ningún Estado, bueno, salvo las excepciones de los que han tenido regímenes más militares, ¿no? Pero ni siquiera el gobierno norteamericano han podido resolver de manera global, completa, las necesidades de esta emergencia. Entonces, es indispensable sumar esfuerzos, meternos, cada quien involucrarnos en nichos de trabajo, de actividad, de acción que ayuden a todo esto, sumar los esfuerzos, sin que eso quiera para nada pensar en que le quitemos las responsabilidades sociales y políticas y lo que quieras a los gobiernos y los estados, ¿no? Y bueno, aquí, perdón, en esto creo que los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? O sea, tanto los medios públicos como privados, fundamentales para esto de las campañas que decimos o para la convocatoria, el generar espacios, digamos, de reflexión colectiva, de organización, de articulación, etcétera, ¿no? Ahí. Eso es lo que yo pensaría sobre esa base. Muy bien. Quien preguntó sobre los jóvenes es un estudiante de la ciudad de Oaxaca. No. Y esto tiene también relación con esta otra parte del problema, que es la desigualdad socioespacial, no solamente dentro de la ciudad, sino claro, en el país, entre ciudades y entre ciudades prósperas, ciudades pobres. ¿Has tenido algunas señales de cómo estos efectos tan profundamente nos has planteado, cómo se han manifestado en distintos ámbitos? Hablando precisamente de la ciudad de Oaxaca, he visto ya 2 o 3 veces cómo circula en Facebook una imagen que es de denuncia, de alguna manera, de atención, de llamar la atención sobre cómo la gente en condición de calle o la gente que está buscando trabajo tiene que hacer filas en torno a las instituciones que han convocado para atenderlos, para darles algún insumo o alguna oportunidad, pero que es por ejemplo, un proceso lentísimo, larguísimo, y las fotos lo que muestran es que la gente no le queda otra más que estar conviviendo en la calle, estar muy cercanos, estar ahí porque pues no ha habido, digamos, en ese sentido, una estrategia del propio gobierno, en este caso el gobierno de Oaxaca, de generar ahí una modalidad de atención a toda esa gente que no implique que por ir a encontrar una respuesta se ponen muy en riesgo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Paralelamente en otros lados, al contrario, también ha habido que en ciudades como Jalapa, como Mérida, como Guadalajara, pues también está viendo lo contrario, es decir, la gente, la sociedad que se organiza y que abre ventanitas, digamos, de oportunidad y de respuesta a estas necesidades, ¿no? Muy bien, aquí otro comentario de uno de nuestros escuchas. ¿Qué otras medidas de las que ya se han tomado crees que todavía es necesario poner más ímpetu? Y un comentario del doctor Iván Gómez César. ¿Qué tal, Iván? Es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el que
plantea que una cuestión que ha ayudado a la proliferación, a la extensión más amplia y profunda del contagio es justamente el gigantismo de la Ciudad de México. En otros lados así ha sido el punto más de mayor propulsión del contagio. Poniéndolo junto con tu respuesta anterior, ¿tú crees que esto será un punto que nos ayude a disminuir la asimetría entre ciudades y el campo? Híjole, pues ya, ahora sí que me la planteas como grandes problemas. No, es que quiero decir, es parte de lo que yo decía, que para regresar a una normalidad es el tipo de temas, entre otros muchos, que tenemos que replantearnos, ¿no? Esto que dice Iván de el gigantismo, bueno, sí lo hemos sabido, tenemos muy claro que las aglomeraciones terribles en las que vivimos, sobre todo en las grandes metrópolis, pues son un problema en sí mismos por muchas cosas. Y que esto, por más que se han generado algunas alternativas como la ciudad compacta, como muchas cosas, ¿no? Es un fenómeno que no se ha podido detener. Entonces, yo creo, así como pasó o está pasando con la cuestión del cambio climático, ¿no? Que hasta que ya tenemos el agua al cuello y todo, tenemos que pensar realmente que este llamado de atención que nos pone de frente la pandemia es también repensar eso en este caso, el gigantismo. Difícil, muy difícil, porque todos los que nos dedicamos a las cuestiones urbanas es un tema de hace mucho tiempo, pero es algo que nos queda claro que no podemos quitar el dedo del renglón, ¿no? Y por otro lado, pensando en el compañero anterior que decías que otras medidas, yo insisto en que desde las más elementales de sí propagar la información, las normas básicas ahora de convivencia, porque parece mentira, pero sigue. O sea, vemos que cada día se insiste hasta el cansancio, tanto a nivel oficial como a nivel de instituciones, de colectivos, en usar el tapabocas, en la sana distancia, en todo esto. Las fotos que salen a diario del metro de la Ciudad de México, la gran mayoría de la gente va sin tapabocas, es decir, parece muy obvio, pero desde ahí tenemos que seguir insistiendo. Otra cosa fundamental que he estado también viendo, o sea, se ha anunciado y se ha dicho, y yo creo que es totalmente cierto, han llegado no sé cuántos aviones con miles y miles o millones de material para cuidado sanitario, ¿no? Y sin embargo, en muchos lugares sigue haciendo falta, ¿no? O sea, los tapabocas no en cualquier lado están, el equipo de protección de los médicos, es decir, es tan amplia, tan vasta, el abanico de necesidades no resueltas o resueltas a medias, por las razones que sean, que todas esas nos abren a nosotros un espacio para decir, no vamos a resolver todo nosotros o cada organización o colectivo que nos armemos todo, pero sí elegir en dónde tenemos más capacidad y posibilidad de colaborar, de incidir, y yo creo que será muy valioso el ámbito en el que nos dediquemos a trabajar, ¿no? Muy bien, Lucía, pues muchas gracias por tus comentarios, por tu aportación en estos momentos pues tan necesarios, ¿verdad? En donde, como tú misma lo has planteado, tenemos a la vista tanto posibles respuestas como evidentes impactos que pues ya lo sabíamos y de todos modos ahí están. Tenemos también esfuerzos muy desiguales de uno y otro lado, de parte de los gobiernos, por parte de las OSC. Y el caso nuestro de la academia, creo que tú lo has puesto muy claro, pues habremos de estar atentos a lo que sigue. Muchas gracias por estar en esta... No, gracias a ustedes de veras por esta oportunidad, y creo que, insisto, hay que sumar esfuerzos, así que aquí estoy para cuando en algo pueda aportar también. Creo que el debate, por cierto, es una de las cosas que más hacen falta en estos tiempos. Claro. Bueno, pues muchas gracias, y a todos ustedes. Gracias a todos y a todas, y pues hasta la próxima.
Exactamente. No me quiero despedir sin antes invitarlos para que nos acompañen la próxima semana a la siguiente charla que dará el doctor Manuel Suárez. Él nos va a hablar de la geografía de la pandemia, en buena parte este necesario análisis de cómo están afectando la pandemia a distintos lugares de la República. Algunos avances de este trabajo ya están en la página del Instituto de Geografía. Y bueno, pues reiteramos nuestro llamado. Quédense en casa y, como dice Lucía el día de hoy, hay que ser creativos y colaborativos. Pues muchas gracias por la atención. Nos vemos de hoy en 8. Hasta luego.